Muy buenas noches, estimados amigos. Les saluda la licenciada Carolina Cortés en su canal Será Posible Carolina. En esta oportunidad deseo compartirle a ustedes la preocupación que se tiene sobre la respuesta que ha tenido este Congreso con relación a la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Y es que hoy, 4 de julio 2020, año de pandemia, año que también se le había denominado la universalización de la salud, los peruanos despertamos alarmados porque este Congreso decidió que no iban a eliminar la inmunidad parlamentaria del artículo 93 de nuestra Constitución, como habían quedado días antes, debido a que solamente obtuvieron 82 votos de los 87 como mínimos que se necesitaba. Esta votación insuficiente para modificar directamente el artículo 93 de la Constitución obliga a que la propuesta sea llevada a referéndum en pleno estado de emergencia, en pleno problema sanitario en el que nos encontramos, lo cual lo considero absurdo. Y todo se inicia desde el viernes 3 por la tarde, cuando se inicia el debate. El presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Omar Chejade, de Alianza para el Progreso, había señalado que la medida marcaba un punto de inflexión en la historia del Parlamento, puesto que el objetivo de la inmunidad se había contaminado. Chejade sustentó la fórmula legal, asegurando que la eliminación de la polémica figura acababa pues con este famoso lema que inmunidad es impunidad. Y de esa manera se elimina la total inmunidad del parlamentario, desaparecería la polémica comisión de inmunidad parlamentaria y en adelante cada congresista tendría que cuidar su vida personal, profesional, su trayectoria y el cumplimiento de sus promesas, porque iba a estar muy bien chequeado por la población. Bien, esta noble intención parece que quedó solo en ello, porque muchas formas empezaron a gestarse dentro del debate, ¿no? Esta iniciativa hace unas semanas se había planteado, ¿no es cierto?, sobre este artículo que ha causado mucha polémica. Pero, ¿qué dice el artículo 93? Se los voy a hacer recordar. Los congresistas representan a la nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. Sí, este artículo 93 ha sido el ropaje de muchos que se blindaron, ¿no? Porque a pesar de tener una sentencia firme, como fue el caso del general Donaire, por ejemplo, no pudieron tocarlo por tener esa inmunidad. Ese es un claro ejemplo de lo que pasó en el Congreso saliente, en el último Congreso saliente. ¿Por qué? Porque nadie podía tocar y ese manto de inmunidad se volvía impunidad. Pero a esta propuesta, a las 4:50 de la mañana de hoy, 4 de julio, se le agrega unas líneas más que llaman mucho a la suspicacia. Y esta línea dice que los procesos penales contra congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Sí, o sea,
que los delitos que comete el congresista iba solamente a poder revisarlos la Corte Suprema de Justicia. Cuando cierto poder judicial sabemos que es de dudosa reputación frente a la opinión pública por la corrupción y la baja credibilidad que ostenta, ¿no? Como el caso de los cuellos blancos, para tener una evidencia. Entonces, esto muestra un claro motivo de manipulación o corrupción de este poder del Estado, claro está, ¿verdad? Entonces pareciera que hay algo concertado ahí, por demás decir algo sospechoso. Por esa razón, Iván La Negra, unos días atrás, había comentado el por qué era necesario delimitar claramente, ¿no? Esta eliminación de la inmunidad parlamentaria y no dejar nada a medias tintas. ¿Por qué? Porque si no, esto iba a caer en atropellos contra candidatos que podrían ver frustradas sus aspiraciones basados en la manipulación política de autoridades y de repente por ahí alguna prebenda, algún soborno, como ha ocurrido también que algunos candidatos eran sacados de carrera por una orden judicial determinada, ¿verdad? Entonces, el secretario de Transparencia, Iván La Negra, lo decía muy claramente y además nos hizo recordar que en el último proceso electoral para el Congreso, más del 6% de candidatos tenían sentencias penales, ¿no? Y los delitos más frecuentes eran los delitos de candidatos que habiendo tenido sentencia o procesados eventualmente habían llegado al Parlamento. Entonces Transparencia había exhortado a esta comisión de la Constitución que se discute, que se priorice este impedimento de la postulación de sentenciados en primera instancia por delitos graves, entre ellos la corrupción. Sin embargo, parece que no se les hizo caso. Ya la presidencia del Consejo de Ministros había elaborado una plataforma, Candidatos 2020, ¿recuerdan? Y allí pudimos ver que alrededor de 70 aspirantes a candidatos de los 3.056 aspirantes al Congreso tenían denuncias por corrupción. Ellos pertenecían de todas las tiendas políticas, ¿eh? El único que se salvaba era FREPAP, pero ni tanto porque el candidato de FREPAP tenía un proceso penal por presunto tráfico ilícito de drogas. Pero todos los demás eran por corrupción. Está Perú Patria Segura, Perú Libre, Vamos Perú, Alianza para el Progreso, Unión por el Perú, Podemos Perú, Juntos por el Perú, Somos Perú, Fuerza Popular, Todos por el Perú, Avanza País, Solidaridad Nacional, Frente Amplio, Democracia Directa, Renacimiento Unido Nacional, Partido Aprista, Partido Morado, el Partido Contigo, todos. Un congresista no puede tener nexos con la corrupción. Eso, pues, es intolerable. Sin embargo, parece que esta lucha contra la corrupción es una lucha titánica que dentro del Congreso pareciera que no se puede combatir. Y cuando estábamos cerca de que esto pueda pasar, porque ya se acaba la legislatura mañana, domingo, a medianoche, la primera legislatura en la que debía haberse aprobado esto, esta mañana, a través de RPP, me entero de que no había sido aprobado, ¿no? Este Congreso busca sorprendernos. Primero plantean levantar inmunidad parlamentaria y luego deciden que sentenciados en primera instancia pueden postular el 2021 porque simplemente no se alcanzaron los votos. ¿En manos de quiénes estaría el Perú? Ahora que va a hacerse una transición democrática, ¿no es cierto?, en medio de todo lo que se ha hecho por la pandemia, la economía que se frenó,
aquí hay muchas dudas, muchas interrogantes que deben explicarnos los políticos que están en estos momentos frente a esta situación, que como ciudadanos de un país democrático que no merece volver o retroceder de ningún motivo. Ya hemos frenado, pero no podemos retroceder. Y les voy a comentar quiénes son las bancadas que han votado tanto a favor, en contra o en abstención. Por ejemplo, Acción Popular tuvo 10 votos a favor y 14 abstenciones. Alianza para el Progreso tuvo 19 votos a favor. El FREPAP tuvo 14 votos a favor. Fuerza Popular, el único partido que se opuso, 14 votos en contra. Unión por el Perú, único partido con 11 abstenciones. A tener en cuenta entonces aquellos que dieron sus votos. Podemos Perú, 11 a favor. Somos Perú, 11 a favor. El Partido Morado, 9 a favor. El Frente Amplio, 7 a favor y no agrupados, 1 a favor. Ahí constituyen los 82 votos a favor, 14 en contra y 25 abstenciones. Otros congresistas que faltaron por razones de salud o aquellos que ya van a tener que justificar las razones de su ausencia. Pero al congresista que estaba allí en RPP, Renán Espinosa de Somos Perú, refería que había una salida democrática para ello y que usando la Constitución del Perú, nuevamente aplicando el artículo 118 en el inciso 6 de nuestra Constitución, que corresponde al presidente de la República, convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y firmar en ese caso el decreto de convocatoria. Hacía referencia pues que el presidente de la República, Martín Vizcarra, podría llamar a consulta a este domingo 5 de julio, antes que termine la primera legislatura, para tocar este único punto que desprestigia una vez más las decisiones del legislativo. El Partido de Acción Popular por allí también estaba buscando una reunión extraordinaria para mañana, domingo 5 de julio. Entiendo que también por ahí Alianza por el Progreso quiere volver también a llamar a la comisión para que el Parlamento entonces pueda volver a esta votación. Aquí tiene que quedar claro quiénes están del lado de una normativa democrática correcta para el Perú y quiénes lo único que están buscando es que se retroceda en lo avanzado de la reforma política del Perú, que por cierto no la están abordando como debiera y todo hace creer que no la quisieran implementar para estas elecciones. Además, no podemos ir a referéndum con pandemia. Y por otro lado, el Perú no puede quedarse sin política decente. Son muchas situaciones que se están sobre el tapete en la política de hoy y es importante que los ciudadanos estemos entendidos en la materia o por lo menos también concentrados un poquito en lo que está pasando a nuestro alrededor, porque si no se vuelven a cometer los errores y vuelven los mismos de siempre y entonces nunca vamos a poder avanzar cuando de por medio la corrupción se impone. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de este Congreso? Esa será una pregunta que ellos deberán respondernos. Así que les invito a que saquen sus propias conclusiones. Si te gustó este video, suscríbete a este canal de Será Posible Carolina para que me animes a seguir investigando sobre la política de nuestro país de cara a las elecciones del próximo año. Mi interés es fiscalizar la política de mi país tan venida menos
y tan denigrada por todo el accionar político que hemos conocido en los últimos 30 años, pero me parece que es a lo largo de nuestra vida republicana. No tengo ningún interés político, no postularía más jamás a ningún cargo de ese tipo, pero sí es importante ser ciudadanos vigilantes de lo que acontece en nuestra sociedad por el bien de todos, ¿no? Un Perú que necesita estar más unido que nunca, pero también estar alerta porque el desarrollo sostenible está en manos de todos. No podemos salir a las calles, pero exijamos a este Congreso que haga su mayor esfuerzo para que representen algo de decencia política en nuestro país. Nos encontramos en una próxima oportunidad y a estar alertas qué pasa porque la primera legislatura se acaba mañana, 5 de julio a la medianoche. Y antes de ello, se debe de aprobar la eliminación de esta inmunidad parlamentaria que es el artículo 93 de nuestra Constitución. Muy buenas noches.